Bienvenidos amigos, estamos nuevamente juntos para conversar sobre nuestra sexualidad, ese regalo que Dios nos dio a todas sus criaturas para disfrutar un aspecto de nuestra vida que, ventilándose y conversándose sobre aquellas temáticas que nos atraen, nos intrigan o tal vez nos llenan de miedos y dudas, podemos ejercerla de mayor forma y disfrutarla a plenitud. Hoy hemos invitado a una amiga del todo especial. Ella es psicóloga de profesión, ella se llama Elizabeth Bullón y está con nosotros lista para poder dialogar sobre la adolescencia y el sexo. Gracias, Victoria. Vamos a comenzar esta charla entre tú y yo y nuestros amigos que nos siguen en el programa sobre aquellos cambios hormonales que existen en el adolescente. Tú y yo hemos visto que aquella figura que fue de niño, de niña, ha ido cambiando con el paso de los años y ahora nos enfrentamos a un cambio hormonal. ¿Cómo se da ese fenómeno? ¿A qué se debe y qué efectos tiene? Claro, todos nosotros cuando nacemos venimos equipados para que en cierto momento de nuestra vida se empiecen a disparar una serie de órdenes que, biológicamente hablando, nos llevan a la reproducción. En cierto momento el niño está jugando por ahí con sus amiguitos, quizá con los juguetes aún, y sin darse cuenta su cuerpo está empezando a segregar una serie de hormonas que tienen efectos muy notorios en su cuerpo, en su apariencia, en su voz, en su manera de sentir, en su manera de responder. En su cuerpo, ¿cómo qué efectos se van observando? Se hablan de diferentes etapas. Se habla de prepubertad, de pubertad y de adolescencia. Dependiendo de la etapa en la que estés, hay diferentes cambios. En las niñas es un cambio, su cuerpo empieza a tomar ciertas formas más redondeadas. En el varón, el efecto de la testosterona que se está segregando hace que los ángulos empiecen a cambiar, el crecimiento se empiece a dar, empieza a aparecer más vellosidad en ciertas partes de su cuerpo. Y esto pues tiene un efecto en todo el ámbito vital de estas personas. ¿Qué perspectiva crees que tiene el adolescente en cuanto a este tema, viendo esos cambios en su propio ser y encontrando que los amigos de su misma edad también sufren estos cambios? Claro, hay que tomar en cuenta que actualmente los medios de comunicación y aquellas actividades que rodean a los chicos que empiezan a ser adolescentes y púberes, los hacen que su mente apunte a la sexualidad y al desarrollo de actividades sexuales. Entonces, estos cambios vienen acompañados directamente de una serie de mandatos del exterior que los llevan a manifestar esos cambios de una manera en que quizá antes no pasaba. ¿Los adolescentes son conscientes de estos cambios, Elizabeth? ¿Pueden ellos notar que su cuerpo, su figura, que en su sangre están ahora, a través de su torrente sanguíneo, pasando unas sustancias que le van a generar nuevas expectativas en cuanto a él mismo? Claro está que ellos no son conscientes de los mecanismos que están ocurriendo dentro de ellos, pero el influjo lo sienten muy claramente. Los chicos empiezan a sentir impulsos que antes no sentían, igual las chicas empiezan a ver al sexo opuesto de una manera diferente, empiezan a tener pensamientos que no son los propios de un niño o una niña, y esto pues tiene un efecto en su forma de actuar día a día. Elizabeth, estamos muy atraídos por este tema tan interesante que es el adolescente y el sexo. ¿Será que el adolescente de alguna manera tiene alguna percepción en cuanto al sexo? ¿Qué conceptos se le han ido formando tal vez por los prejuicios sociales o la formación familiar o aquellos requerimientos eclesiales que puede ir formando y albergando desde muy niñito? Esto va a ir pauteando la percepción que tenga sobre el sexo. ¿Qué tipo de percepciones has encontrado pueden tener los adolescentes en cuanto al sexo, Elizabeth? Hay múltiples casos que se pueden ver. En muchos de estos, lamentablemente, el joven varón, el adolescente, siente en el sexo un medio, un canal para confirmarse como hombre, cuando no es necesariamente así. El hecho de que sea un hombre tiene que ver con muchos más elementos, pero él siente que al tener su iniciación sexual, él ya es definitivamente un hombre. La chica, por otro lado, también ha sido reforzada en la idea de que de esta manera va a ganar experiencia, va a lograr estar con una persona, atarlo de alguna manera, pasar a otra etapa, conocer cosas que la van a hacer realmente una mujer, que no lo es en ese momento todavía, y así vamos yendo por diferentes casos que se alejan mucho de lo que es la sexualidad adulta. ¿Es posible que el adolescente le tenga miedo al sexo en esta edad de la vida? También se puede dar que por situaciones que ha vivido, tipo de crianza que ha tenido, las personalidades de las personas que lo han criado, esté alejado del sexo en el sentido de que no está dispuesto a conocer, a informarse, sino que se ve como un tabú.
para ellos, algo de lo que no se debe hablar, con lo que no debes relacionarte mucho y que es malo definitivamente. Y contrariamente, es posible que un adolescente se sienta atraído, motivado, emocionado porque está viendo que su sexualidad está aflorando ahora en la vida. Claro, ¿Se puede encontrar esto? Digamos, es el escenario más saludable, ¿no? Sentir curiosidades, tener fantasías, tratar de saber qué es lo que hay más allá. Digo sano en la medida en que es una respuesta natural. Llega a ser otra cosa cuando esas necesidades o curiosidades son satisfechas de una manera inadecuada. Y vemos que entonces en esas condiciones de que un adolescente vea que el sexo llegó a su vida por los mismos cambios hormonales por los que está atravesando y lo pueda ver de manera saludable como algo positivo, emocionante, atractivo, contrariamente Elizabeth nos viene diciendo que también lo podría ver como algo que es un medio para controlar, para sentirse más seguro de su masculinidad. Esto nos lleva a pensar entonces que podría el adolescente creer que por estas características ya está maduro para iniciar una vida sexual. ¿Qué opinas al respecto, Elizabeth? Que sí podría dejarse llevar por esta idea inicial, al verse con más características masculinas, compararse con amigos que aún no han logrado ese desarrollo físico, aunado a las historias que ha recibido, en las que ha crecido. Él puede decir en un momento, yo ya estoy listo para pasar a esa etapa, para estar relacionado íntimamente a una mujer. Y es más, los medios de comunicación, ¿crees que jueguen algún tipo de influencia en este adolescente que se está descubriendo todavía? Definitivamente. No solamente porque refuerzan el estereotipo del hombre una vez que tiene relaciones, sino porque minan de alguna manera y sobreestimulan al adolescente con mensajes sexuales, que van desde los periódicos que están colgados en un kiosco en la calle, las propagandas, los comerciales, las pancartas, los afiches, son muy sexuales. Y esto hace que aquel descubrir esas pulsiones que empieza a sentir el chico se vean sobreestimadas a lo que podría ser normalmente sin estar rodeado de esas circunstancias, ¿no? ¿Quién de los dos podría estar más expuesto a esta sobreestimulación en cuanto a su desarrollo sexual? ¿Los varones, las niñas? ¿Se podría decir que automáticamente es el varón el que tiene un despertar mayor, puesto que va a ser más invadido por los medios de comunicación? ¿O será este concepto un error y serán las niñas, también las adolescentes, las que sí tienen en la misma medida esta invasión sexual a través de los medios? ¿Qué opinas? Suele darse que los mensajes son más para los caballeros, pero esto no quiere decir que el medio social, no estimule también la mente de las adolescentes, las chicas. Yo creo que en ese sentido el despertar sexual de ambos puede verse interferido, alterado, tanto en chicos como en chicas. Bien has dicho, Elizabeth, se va a alterar. Una curiosidad natural propia de su desarrollo, a razón de los medios, podría, ¿no?, ensombrecerse o acelerarse. Y podríamos llegar a un embarazo en la adolescencia. Podríamos llegar a caer en esta situación del todo no venturosa, no deseada, no imaginada, porque tenemos proyectos de vida para los adolescentes y al darse un embarazo en esta corta edad, es posible que podamos adjudicarle esa responsabilidad a este despertar inadecuado por los medios, por los prejuicios, por los mitos. Claro que sí, es una situación muy lamentable la de un embarazo adolescente. Hay que tomar en cuenta que el hecho de que los órganos reproductores estén listos para que se conciba un bebé no quiere decir que el organismo esté listo para sacar adelante a una persona, porque hay razones psicológicas muy implicadas con esto. No solamente psicológicas, puede ser que los genitales femeninos y masculinos ya estén desarrollados para esto y todo el aparato reproductor, pero en la corteza cerebral no se ha logrado todavía a los 15, 16, 17 o 18 años el desarrollo total de una persona adulta. Nosotros tenemos diferentes áreas cerebrales que están vinculados a funciones del día a día. En ese sentido, por ejemplo, el área frontal, que es la que domina o está encargada de todo lo que es el control de impulsos, la toma de decisiones, el planeamiento y la organización, se ha descubierto que no se llega a desarrollar totalmente hasta los 25 años en promedio. Siendo esto así, estamos hablando de chicos que a los 13 o 14 años, o chicas que a esta edad están quedando embarazadas, están muy lejos todavía de poder tomar la vida con responsabilidad, tomar decisiones, acercarse a metas y transmitirle eso al niño que viene en camino. ¿Encontrarás tal vez tú algún tema con la red social que acompaña al adolescente en cuanto a este posible o no embarazo en esta edad? Las redes sociales es un factor más que aumenta
ese minar de mensajes sexuales a los chicos. Y lo hace masivamente, lo hace inmediatamente. El Twitter, el Face, permite que en un segundo muchos chicos estén en exposición de contenidos que antes, hace 15 años, ni siquiera vayamos muy lejos, estaban mucho más allá, estaban más escondidos. Tienen acceso a un computador, tienen acceso a muchísimo contenido más sexual y esto altera su despertar sexual, definitivamente. Mucho más contenido, muy a la mano y muy recurrente. Estamos aquí conversando con Elizabeth sobre este tema tan atractivo que es los adolescentes y el sexo. Hemos ventilado algunos aspectos muy naturales, muy interesantes, como es el despertar para encontrar la sexualidad, esa especie de madurez que el adolescente cree tener porque ya encontró que es atractivo sexualmente y que esto no es suficiente. Vamos a seguir ventilando este tema en el segundo bloque, no sin antes hacerles recordar que a través de nuestro correo electrónico, nuestro blog y nuestro Facebook pueden hacernos llegar sus inquietudes, sus preguntas, sus sugerencias en relación a este tema. Volvemos en el siguiente bloque. Bien amigos, estamos nuevamente aquí en tu programa Sin Tabú. Recuerda escribirnos a nuestro blog, a nuestro correo electrónico y a nuestro Facebook para hacernos llegar tus sugerencias, tus preguntas, tus opiniones respecto a nuestro programa. Tenemos aquí un material que llegará hasta tus manos de manera gratuita, nuestra revista Familia Feliz. En esta revista podrás encontrar testimonios, artículos, temas familiares de diversas índoles relacionados a la vida familiar, conyugal y relacionamiento entre padres e hijos. Solo tienes que escribirnos a las direcciones que aparecen en pantalla y la revista llegará hasta tus manos de manera gratuita, sin costo alguno. Tenemos ahora con nosotros a Elizabeth Bullón. Con ella hemos venido conversando en el bloque anterior sobre los adolescentes y el sexo, un tema del todo atractivo que despierta mucha inquietud, en padres algunos temores, en adolescentes mucha novedad, y vamos a seguir conversando con ella respecto a este tema que ya nos tiene encantados, atrapados, y queremos hablar ahora de cómo hablarle al adolescente sobre el sexo. Elizabeth, ¿existirán algunas recomendaciones que tú nos quieras dar al respecto? Sí, principalmente quiero dejar claro que para hablarle adecuadamente a un adolescente de sexo hay que haber empezado muchos años antes a hablarle de sexo. El contenido sexual no se puede empezar a develar al chico cuando ya su cuerpo nos ha ganado. El tema sexual se toca con los niños a medida que ellos empiezan a tener capacidad de entender, memoria, lenguaje, se empieza a hablar de sexo. Se recomienda que los padres no tengan tabú a la hora de decirle pene al pene y vagina a la vagina, aunque los niños sean muy pequeños. En el momento en que puedan pronunciarlo, se le da el nombre adecuado a cada uno de los miembros genitales. Esto hace que el niño crezca con un panorama limpio y sin tapujos acerca del sexo. No se le va a dar más mensajes al niño pequeño de los que ellos pregunten. Muchas veces el padre lleno de ansiedad dice, me dijo la maestra que tengo que hablarle a mi chiquito de sexo, entonces lo empiezo a dar y el niño a veces mira al papá y dice, ¿de qué me estás hablando? Porque no lo entiendo. Entonces, cuando el niño te va preguntando, muestra apenas una curiosidad o duda, se satisface la duda. Si hay una información que su edad le dice al padre que ya tiene que saber y el niño no pregunta, aún así se va tocando el tema porque es necesario que ya lo vaya sabiendo a cierta edad. De esta manera se ha preparado el terreno para que cuando el chico y la chica empiecen a sentir esas pulsiones, esos sentimientos, emociones, respuestas corporales, ya podemos entrar con mucha más facilidad. Él tenga apertura con nosotros. La disposición del padre puede ser total a la hora de que el chico es adolescente, pero si no ha habido antes un lazo de comunicación en este sentido, todas esas dudas el chico las va a orientar con amigos de su edad, la chica también, y no se las va a preguntar al papá ni a la mamá. Mucho menos se ha percibido padres rígidos, padres cerrados, padres que ante ese tema, cállate, de eso no se habla, o castigantes en ese sentido. Entonces, si queremos hablar de una buena comunicación entre padres e hijos sobre sexualidad adolescente, tenemos que empezar antes. Y no olvidar que tenemos que preparar el terreno. Qué interesante lo que tú nos dices, Elizabeth. Para llegar a un adolescente con el tema del sexo, debimos haber comenzado a hablar al respecto desde que eran niños. Cuando él te pregunta, papá, ¿y cómo se llama esta parte de mi cuerpo? Tendríamos que haberle respondido con la verdad.
papá, ¿y esta parte para qué me sirve? ¿Para qué funciona? Yo encuentro que mi boca me sirve para comer, encuentro que mis manos me sirven para coger. ¿Para qué sirve esta parte de mi cuerpo? Desde esas primeras preguntas tendría que haber el padre haber respondido con propiedad. Pero imaginemos, Elizabeth, que ya hemos encontrado esa idealidad paterna, llegue el adolescente a tener 11, 12, 13 años, ahora quiere hablarnos y ya no nos pregunta de la misma forma respecto a la misma parte del cuerpo. ¿Qué lenguaje deberíamos usar? ¿Qué tipo de clima tendríamos que generar al momento de abordar estos temas? Bien, pienso que debe ser lo más claro y sencillo posible. Primero, los padres tienen que estar seguros de despojarse de miedos personales, de expectativas propias, de experiencias pasadas que han demarcado su propia sexualidad. ¿Eso podría influir? Totalmente. La comunicación se puede ver sesgada, ensuciada, limitada, hasta anulada, si el padre ha tenido malas experiencias con sus propios padres o experiencias con personas del sexo opuesto a esa edad. Y puede inconscientemente tratar de, por evitar que le pase a mi hijo, coactar la comunicación de ese tipo. Es mejor no entrar en ese terreno porque te puede ir mal. El padre tiene que primero limpiarse él mismo y entender que la persona que tiene como hijo es un ser individual. No tiene por qué tener toda esa carga de vivencias mías anteriores. Es verdad. Y por qué no ilustrarse un poco, acudir a un profesional que lo oriente un poco, comprar textos acerca de cómo se aborda la sexualidad con los chicos, que son muy buenos, por cierto, y están a disposición de todos, que básicamente nos van a decir eso. Habla con un lenguaje claro, sencillo, acuérdate que ya no es un niño, es un adulto en formación y sus curiosidades no son simplemente saber para qué sirve el pene, para qué sirve la vagina, porque eso ya lo sabe en el texto escolar que se le ha dado en el colegio, en educación sexual. Quiere saber cosas que los textos no dicen, quiere saber acerca de temas que están por debajo. Y qué mejor que sean los amigos de la casa, el papá y la mamá. ¿Y qué hacer, Elizabeth, si tenemos algún adolescente que no pregunta? Ese adolescente, mujer, hombre, que tienes que estar preguntando, incidiendo, como se diría, escarbar en su mente para entender qué cosa está pensando, qué cosa quiere decir, y no pregunta. ¿Cómo podríamos hablarles de sexo, Elizabeth, a este tipo de adolescente? Es un caso sí un poco más complicado, porque todas aquellas necesidades se las está guardando para sí mismo. Y nada peor para el desarrollo sexual de una persona que las curiosidades para uno mismo y las fantasías reprimidas, porque eso tiene su influjo luego en la vida adulta. ¿Podría el padre pensar que como no habla de sexualidad, no tiene la curiosidad cuando ya su hijo tiene 12, 13, 14 o 15 años? Si es un padre negador, sí. Si es un padre que no quiere confrontar la adultez porque significa que mi hijo se me va a ir tarde o temprano, sí se va a dar. Pero lo más sano es que el padre se siente en determinado momento con el hijo a hablar de estos temas. Ahora, por más que la comunicación haya sido buena antes, lo más probable es que el adolescente se sienta cohibido de decir, papá, mamá, quiero que tengamos una reunión mañana para hablar de sexualidad. No lo va a hacer. Pero si sabes que tienes la oportunidad, hay que buscar ese clima con el chico, mucha confianza. Y libres de momentos en los que hayan discutido o días en los que haya habido un conflicto por otra cosa interna o externa a la casa, en un buen clima, soltar el tema y empezar a tantear la disposición del adolescente, no forzarlo a que hable cosas de lo que no quiere hablar y tampoco limitar las preguntas que él necesita que sean respondidas. Estamos viendo, Elizabeth, y a lo largo de nuestro programa seguimos ventilando cómo el adolescente se va encontrando, se va aceptando, se va descubriendo, cómo llegan las hormonas a surtir un efecto de novedad en su vida, y queremos ver cómo es que el apetito sexual es un elemento que aparece en su ser como una novedad. ¿Cómo hacer, Elizabeth, para enseñarle al adolescente a controlar este aparecer, esta presencia del apetito sexual que es del todo novedoso para él mismo, tanto como para los padres? ¿Qué hacer? Realmente no es un tema sencillo ni fácil para los padres. Cuando hablamos de apetito sexual ya estamos hablando no solamente de aquellas fantasías hacia la niña del sexo opuesto o el niño. Estamos hablando de deseo que tiene el cuerpo del chico o de la chica de tener relaciones sexuales. ¿Eso se podrá controlar, Elizabeth? Totalmente, sí, pero para eso necesita tener mucha higiene mental y física, tanto el chico como la chica. Tiene que haber deporte, tiene que haber contacto con otros jóvenes, salidas en grupo, mucha información a la mano al respecto. Si la persona, en cualquier tema, ponte a pensar, general, tiene muchas fantasías, muchas curiosidades hacia algo y no son resueltas, estas no se quedan en el mismo estatus, se acrecentan y se empiezan a dejar ver. En el tema de la sexualidad pasa igual. Y mucho más si viene acompañado de un componente fisiológico nuevo.
es un cuerpo nuevo, se está quedando atrás el niño o la niña y está saliendo un nuevo adulto. El apetito sexual existe, las erecciones del chico se dan en cualquier momento del día por un mínimo roce o un pensamiento sexual. Entonces lo hay y debe ser canalizado porque si no puede tener desenlaces tristes. Nos has tocado un aspecto muy interesante, cómo lograr generar salud mental en nuestro adolescente. Elizabeth nos ha hablado de que debemos motivarlo a que tenga algún tipo de deporte como práctica habitual. Podemos encontrar que la buena lectura lo puede ayudar. ¿Qué otros elementos más? La música, no sé. ¿Cómo lograr estimular y generar una buena salud mental respecto a este cambio tan dramático que está enfrentando el adolescente por su origen hormonal? Sí, básicamente es eso. El cuerpo está acumulando muchas sensaciones en sí. Es así como cuando nosotros vamos al trabajo y tenemos mucha carga por dentro. Si no la liberamos, peleamos, tenemos actitudes disfuncionales en la casa. Un ejemplo similar ocurre con los chicos. Tienen muchas sensaciones en sí, tienen fuerzas, pulsiones hacia las personas del sexo opuesto. Necesitan drenarlas, necesitan hacer ejercicio físico, necesitan también tener una alimentación balanceada, porque esto está muy relacionado con el funcionamiento adecuado de su cuerpo, ¿no? Y con su higiene mental también. Todos aquellos contenidos que estén en la mente para que sean elaborados de una manera adecuada, como lo espera la familia y la sociedad, tienen que basarse en un cuerpo sano. ¿Qué oportuno los mensajes que nos va dando Elizabeth respecto a cómo proteger a nuestro adolescente de estos cambios que él mismo es ajeno y le son muy novedosos? Queremos saber ahora, Elizabeth, de pronto, cómo podemos encontrar una edad ideal para iniciar una relación sexual. ¿Será que el adolescente que oscila entre una y otra edad debe tener en cuenta que hay una edad ideal que va más allá de esos cambios, de esas emociones, de esas sensaciones nuevas que él está viviendo, y debe intentar responder y ajustarse a la recomendación de que existe una edad referente para empezar las relaciones sexuales? Sí, podríamos hablar más que todo de una etapa ideal, de una etapa de desarrollo ideal. Edades no sé si sería posible establecerlas, pero sí tiene que tener claro el adolescente que para poder asumir vida sexual tiene que tener algo más que no solamente esos impulsos que siente. Tiene que tener una situación vital en cierto estatus para poder asumir esta nueva etapa de la vida. Definitivamente no es en la adolescencia. Como hablamos hace unos minutos, no está formado todavía todo su organismo completamente como para que pueda desenvolverse de una manera adulta. Si a eso lo acompañamos de los factores sociales como son estudios, trabajo, no los ha logrado, no es ni a los 16, ni 17, ni 18, sino bastante más allá que debería iniciarse sexualmente. Cuando hay un compromiso y una capacidad de comprometerse y vincularse responsablemente con la otra persona. Contrario totalmente a lo que pasa actualmente. Tienen relaciones y se inician en el momento en que pueden hacerlo biológicamente, pero no cuando están en capacidad emocional y psicológica de comprometerse con otra persona y saber responder por algún resultado. ¿Cómo podríamos hacer comprender esta realidad a un adolescente? Bien nos dice Elizabeth que esas condiciones orgánicas, hormonales, biológicas van empujando al adolescente hacia la inquietud sexual, pero también nos muestra ella que no es suficiente la capacidad física orgánica, sino que hay otros elementos más que entran a tallar para decir, llegó el momento de iniciarnos sexualmente. ¿Cómo podríamos ir condicionando, incrementando estas buenas condiciones, este buen clima, este buen ambiente para que el adolescente inicie su vida sexual en la edad, en la etapa ideal? Nosotros podemos ayudar al adolescente, podemos darle herramientas para que él pueda tomar buenas decisiones y saber, digamos, manejar, canalizar esos impulsos, pero no podemos tener una fórmula para asegurarnos que él no se va a iniciar tempranamente en la sexualidad. Recordemos que más allá de todo lo que podamos decir, son personas, son individuos. No son ni siquiera prolongaciones, proyecciones de nosotros realmente hablando. Metafóricamente yo puedo decir, es como yo, y la veo como yo cuando tenía mi edad, o lo veo como dice su papá que era, pero no, son personas y van a tomar sus decisiones. En ese sentido no tenemos que proyectarles nuestras expectativas o frustraciones pasadas. Debemos entender que si nosotros les hemos dado el contexto, la comunicación, las herramientas, los conocimientos, no podemos sino
esperar y estar ahí para ayudarlos si es que toman decisiones que no eran las que nosotros esperábamos. Muchas gracias, Elizabeth, por haber compartido con nosotros tus conocimientos respecto al adolescente y el sexo. Ella nos ha dado un panorama muy amplio, muy completo sobre ese aspecto que escapa más allá de lo biológico por los cambios químicos que el adolescente tiene y llega hasta la parte emocional, afectiva y social. El don, queridos amigos, del sexo es un regalo de Dios. Dios creó el sexo para la bendición y alegría de sus hijos, de sus criaturas. Queremos resaltar que esa plenitud de regalo que Dios nos entregó se disfruta en el marco sagrado del matrimonio. La adolescencia es una etapa maravillosa, previa a la juventud, que es en la que comúnmente logramos enlazar nuestra vida con alguien por la eternidad. En ese contexto veamos lo que la palabra de Dios en Eclesiastés 3:1 nos dice con claridad que todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. Y el despertar sexual también tiene su tiempo, tiene su edad, tiene su espacio. El disfrute pleno y máximo de esta vida sexual se va a dar con todas las ventajas y bendiciones en el marco del matrimonio. Muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo el tema adolescentes y el sexo. Los esperamos en nuestro blog, en nuestro Facebook y en nuestro correo electrónico para saber sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios y así poder conversar de ello en nuestros próximos programas. Nos vemos en la siguiente edición de Sin Tabú. Venimos equipados para que en cierto momento de nuestra vida se empiecen a disparar una serie de órdenes que biológicamente hablando nos llevan a la reproducción. En cierto momento el niño está jugando por ahí con sus amiguitos, quizá con los juguetes aún, y sin darse cuenta su cuerpo está empezando a segregar una serie de hormonas que tienen efectos muy notorios en su cuerpo, en su apariencia, en su voz, en su manera de sentir, en su manera de responder. En su cuerpo, ¿cómo qué efectos se van observando? Se hablan de diferentes etapas. Se habla de prepubertad, de pubertad y de adolescencia. Dependiendo de la etapa en la que estés, hay diferentes cambios. En las niñas es un cambio, su cuerpo empieza a tomar ciertas formas más directamente de una serie de mandatos del exterior que los llevan a manifestar esos cambios de una manera en que quizá antes no pasaba. ¿Los adolescentes son conscientes de estos cambios, Elizabeth? ¿Pueden ellos notar que su cuerpo, su figura, que en su sangre están ahora a través de su torrente sanguíneo pasando unas sustancias que le van a generar nuevas expectativas en cuanto a él mismo? Claro está que ellos no son conscientes de los mecanismos que están ocurriendo dentro de ellos, pero el influjo lo sienten muy claramente. Los chicos empiezan a sentir impulsos que antes no sentían, igual las chicas empiezan a ver al sexo opuesto de una manera diferente, empiezan a tener pensamientos que no son los propios de un niño o una niña, y esto pues tiene un efecto. Bienvenidos amigos, estamos nuevamente juntos para conversar sobre nuestra sexualidad, ese regalo que Dios nos dio a todas sus criaturas para disfrutar un aspecto de nuestra vida que ventilándose y conversándose sobre aquellas temáticas que nos redondeadas en el varón, el efecto de la testosterona que se está segregando hace que los ángulos empiecen a cambiar, el crecimiento se empiece a dar, empieza a aparecer más vellosidad en ciertas partes de su cuerpo. Y esto pues tiene un efecto en todo el ámbito vital de estas personas. ¿Qué perspectiva crees que tiene el adolescente en cuanto a este tema, viendo esos cambios en su propio ser y encontrando que los amigos de su misma edad también sufren estos cambios? Claro, hay que tomar en cuenta que actualmente los medios de comunicación y aquellas actividades que rodean a los chicos que empiezan a ser adolescentes y púberes, los hacen que su mente apunte a la sexualidad y al desarrollo de actividades sexuales.
Entonces estos cambios vienen acompañados. Traen, nos intrigan o tal vez nos llenan de miedos y dudas, podemos ejercerla de mayor forma y disfrutarla a plenitud. Hoy hemos invitado a una amiga del todo especial. Ella es psicóloga de profesión. Ella se llama Elizabeth Bullón y está con nosotros lista para poder dialogar sobre la adolescencia y el sexo. Gracias, Victoria. Vamos a comenzar esta charla entre tú y yo y nuestros amigos que nos siguen en el programa sobre aquellos cambios hormonales que existen en el adolescente. Tú y yo hemos visto que aquella figura que fue de niño, de niña, ha ido cambiando con el paso de los años y ahora nos enfrentamos a un cambio hormonal. ¿Cómo se da ese fenómeno? ¿A qué se debe y qué efectos tiene? Claro, todos nosotros cuando nacemos